Hola, mis estimados estudiantes de pavimentos. En la clase anterior yo les había comentado un poquito cómo calcular manualmente regresión lineal simple. Les había explicado cómo hacerlo. Y si ustedes se dieron cuenta y quizás graficaron los datos que obtuvieron cada año, se dan cuenta de que quizás no sigue la tendencia que nosotros teníamos inicialmente de los datos al de pronto graficar en Excel. Entonces, en esta ocasión les voy a explicar un poquito cómo calcular regresión lineal simple utilizando herramientas como Excel y agregando de pronto el error que está asociado a la dispersión de esos datos que ustedes tienen. Entonces, para eso les traigo este ejemplo. Dice el tránsito diario de los vehículos de Puerto Colombia a Barranquilla durante los años 1997 a 2008 aparecen en la tabla. Si ustedes la revisan con detenimiento, acá tenemos TPDS, quiere decir tránsito promedio diario tomado semanalmente. Es decir, los datos que se recolectaron se dividieron entre 7 días que tiene la semana. Y nos dan estos diferentes TPDS desde 1997 hasta 2008. Aquí abajo aparece 8389, lo que quiere decir que el 83% son automóviles, el 8% buses y el 9% son camiones. Acá en la tabla de abajo nos entregan la distribución de estos camiones, teniendo en cuenta pues los ejes y su configuración. Entonces C2P, C2G, etcétera, y allí está el porcentaje de cada uno de ellos. Entonces, el ejercicio nos pide que vamos a evaluar cómo se comportan las tendencias de crecimiento de ese tránsito y vamos a calcular los ISEL, es decir, los ejes equivalentes que ha soportado o proyectados hasta el año 2020. Para eso, entonces, yo pasé aquí los años con el TPDS correspondiente y lo voy a llevar a Excel. Entonces, lo traigo acá y lo pego acá. Luego voy a realizar un gráfico para observar cómo se comportan esos datos que yo tengo allí. Y voy a escribir que de pronto aquí tengo TPD dependiendo el año. Si ustedes se dan cuenta, estos datos algunos se encuentran bastante dispersos y es muy difícil observar pues qué tendencia nos pueda servir para acomodarlos. Si yo utilizo un modelo de regresión lineal, ustedes se dan cuenta que muchos de esos datos quedan por fuera de nuestro modelo y quizás pues hay un error bastante grande en un modelo lineal porque muchos de ellos ni siquiera entran en la línea de tendencia. En otra tabla, entonces yo pasé los porcentajes de autos, de buses, de camiones, para que los tuviéramos de pronto identificados. Entonces voy a traerlo acá a mi Excel y lo voy a anotar acá. De pronto voy a borrar esto y voy a dejar solo autos, buses y camiones. Voy a graficarlos para ver cómo se vería de pronto la distribución teniendo en cuenta el porcentaje de cada uno de ellos. Si yo quisiera entonces sacar cuánto me equivale, por ejemplo, en autos, entonces yo multiplicaría mi TPD por mi porcentaje y lo divido en 100, ¿cierto? Y aquí obtendría mi TPD de autos. Si yo quisiera calcular mi TPD de buses, entonces hago el mismo proceso, ¿cierto? Multiplicaría entonces mi TPD por mi porcentaje de buses dividido 100 y calcularía cuál es mi TPD de buses. Si yo quisiera mi TPD de camiones, entonces multiplico el porcentaje de camiones por mi TPD y lo divido entre 100 y obtengo mi TPD de camiones. Si ustedes quisieran graficar, vamos a graficar, por ejemplo, año con autos para mirar cómo es la tendencia de los datos, porque vamos a evaluar la tendencia de esos datos. Entonces, voy a hacer mi gráfico y miro entonces la tendencia de estos datos que está acá. Entonces nos podemos dar cuenta que sigue una tendencia muy parecida a la del TPD. Yo aquí voy a escribir autos. Y si ustedes van de pronto a mi plantilla, entonces se dan cuenta que aquí está el TPD de autos y está muy parecido de pronto a lo que ustedes tienen.
Yo también le grafiqué buses, entonces vamos a graficar buses para ver cuál es el comportamiento, cómo, cómo podemos observar la tendencia de estos datos. Entonces digamos buses con año, digo año, con buses y lo graficamos. Entonces si ustedes ven acá el gráfico de buses, pues es un gráfico que presenta una mayor dispersión de los datos. Los datos se encuentran de pronto más mal acomodados. Aquí voy a escribir buses. Y de pronto voy a hacer lo mismo con los camiones para que observemos más o menos cómo se encuentran los datos ubicados allí. Voy a graficarlos. Aquí tengo el gráfico, voy a escribirle aquí que son camiones. Listo, y entonces aquí tengo los gráficos, autos, buses, camiones. Yo, por ejemplo, les cambié aquí un poquito el color, de pronto porque viera más bonito. Y entonces podemos observar que los camiones entonces siguen también una tendencia bastante dispersa. En este caso, yo voy a trabajar solamente con camiones. Si tuviéramos la sumatoria de vehículos comerciales, pues ustedes suman los dos. Entonces, me paro acá y voy a calcular la ecuación que me relaciona a las variables que yo tengo allí. Y voy a calcular entonces la ecuación que me correlaciona todos estos datos o mi regresión. Yo lo voy a hacer con regresión lineal, entonces le voy a dar acá línea de tendencia y voy a darle más opciones. Acá entonces me aparecen estas opciones, yo le voy a dar que es lineal y voy a darle acá que me muestre la ecuación y que me muestre cómo están correlacionados esos datos. Si observamos, nos podemos dar cuenta que los datos no se encuentran bien correlacionados, solamente tiene una correlación de 0,5. Sabemos que la correlación va de 0 hasta 1. En este caso, pues tenemos apenas la mitad de la correlación. Podríamos decir que al utilizar un modelo lineal, muchos de los datos me van a quedar por fuera, casi el 50% de los datos. Por lo tanto, pues necesitamos considerar un error que esté asociado a esos datos. Además de lo anterior, de pronto aquí en mi plantilla, yo les dejé esta explicación que sería la ecuación que acabé de calcular y podríamos decir que la X es el año. Entonces, al utilizar esta ecuación, de pronto estoy calculando a cualquier año cómo será el dato. Sin embargo, si los calculara, obtendría una línea recta, lo que me indica que de esa forma no están incrementando mis datos, sino que hay muchos que todavía están por fuera. Y entonces podríamos decir que al tener de pronto yo ese TPD, al multiplicarlo por mi factor de dirección y mi factor de carril y por mi factor camión, por 365 días, yo podría calcular mi cantidad de ejes equivalentes, ¿cierto? Que fue lo que de pronto ustedes hicieron manualmente. Entonces yo podría traerme mi ecuación, digamos, para camiones y calcular los n, la cantidad de ejes que yo tengo, por ejemplo. Podría traérmela acá, para mi Excel, y voy a calcular mi n teniendo en cuenta de pronto la ecuación que yo utilizo para calcular ejes equivalentes. Y voy a mirar a ver entonces cómo se comporta si yo calculo mi TPD con la ecuación que tuve en mi regresión lineal, que la tengo acá. Entonces la traigo para acá, que sería esta ecuación que está acá. Si yo la traigo y voy a utilizarla para calcular mis diferentes TPD. Y tenía yo que entonces para calcular mi n, la ecuación me había dado que era 44.734 por el año. Entonces vengo y multiplico por mi año, menos 88.820. Y todo esto lo multiplico por 3,25. Allí toca calcular entonces el factor camión promedio de todos esos datos
En este caso, yo les voy a dar 3,25. Sin embargo, en un video posterior les voy a enseñar a calcular el factor camión que vamos a utilizar. Te voy a anotar 3,25 por 1 por 1 por 365 días. 1 factor direccional, 1 factor carril y 365 días. En el caso que yo no les dé a ustedes datos de pronto de cuántos carriles y de la dirección, ustedes pues toman los datos estándar. Un carril en cada dirección de la vía que ustedes tengan. Y lo multiplicamos por 365 días. Y así pues obtenemos los diferentes genes. Entonces venimos y lo bajamos acá. Ya tenemos los genes para todos los años teniendo en cuenta mi regresión lineal simple. Entonces yo lo sumo y obtengo que durante estos años la cantidad de ejes es de 10.816.251. Voy a hacer un gráfico entonces de mis años con mis genes para ver cómo es el comportamiento de estos anual y mirar a ver cómo es el modelo que me está generando mi Excel. Y nos damos cuenta que es un modelo completamente lineal, el de la ecuación que nosotros habíamos hallado. Pero si miramos todos los comportamientos que teníamos abajo, tanto de camiones como de buses o de autos, ninguno sigue un comportamiento netamente lineal. Y si ustedes de pronto quisieran calcular al año 2020, por ejemplo, lo meterían a la ecuación y lo multiplicarían por cada uno de los factores y quizás tendrían la cantidad de ejes que pasó por ese año 2020. Sin embargo, en ese caso, miren, yo aquí tengo el punto dibujado, de pronto me va a seguir un comportamiento netamente lineal porque yo tuve en cuenta en mi modelo, pues fue la parte lineal. Por eso, entonces necesitamos agregarle una incertidumbre o el error que está asociado a los datos. Y eso lo hacemos a través de intervalos de confianza. ¿Qué tenemos acá en el intervalo de confianza? Entonces tenemos el n promedio menos el z, que es un parámetro que se tiene en cuenta de acuerdo a la campana de Gauss. No sé si se acuerdan de estadística. El z, como les decía, el z pues mide la diferencia entre un valor observado y de pronto el valor hipotéticamente que nos está dando, ¿cierto? Acá tenemos entonces la desviación estándar que está asociada a esos datos. Si ustedes van a trabajar con una confiabilidad del 95%, el valor de z corresponde a 1,96. Acá tenemos entonces la fórmula para poder calcular ese n promedio, teniendo en cuenta de pronto los datos que ya nosotros habíamos recolectado. Entonces, de pronto, si tenemos errores en la estimación del tránsito, podemos atentar contra el patrimonio del Estado, ¿cierto? Puede ser que de pronto nos pasen mayor cantidad de vehículos que los que nosotros habíamos identificado. Entonces, traemos esas ecuaciones que están acá y comenzamos a calcular la desviación estándar que esté asociada a mis datos. Y le incluyo de pronto ese error que yo he estimado allí. Listo, estudiantes. Entonces, calculamos los n y me traigo la ecuación que está acá. La ecuación que vamos a utilizar para agregar la incertidumbre va a ser esta que está acá, ya apoyada pues en los datos que nosotros tenemos. Entonces, calculamos el promedio de esta n. Entonces, lo calculo acá, mi promedio de estos datos, que sería el n trazo. Luego, entonces, empiezo a calcular mi S. Entonces, sería la sumatoria de estos datos, entonces raíz de la sumatoria de estos datos dividido el n menos 2, o sea, la cantidad de datos que tengamos menos 2. En este caso tenemos